Buenos días a todos. Hoy tenemos con nosotros a Julián Álvarez Ortega, secretario general y candidato de la coalición andalucista a la presidencia de la Junta de Andalucía. Como decía él, nos traemos un trocito de Andalucía en estas elecciones que están un poco solapadas por las elecciones generales. Julián nació en Écija, en Sevilla, el 26 de diciembre de 1963, por tanto tiene 44 años. Cursó la licenciatura de Derecho en la Universidad de Sevilla. También es máster en Economía y Dirección de Empresas por el Instituto Internacional San Telmo de Sevilla e ingresó en el Partido Andalucista en 1979 al cumplir apenas 16 años. Su padre, Julián Álvarez Pernía, fue el primer alcalde democrático de Écija y uno de los fundadores del Partido Andalucista. Desde entonces, Julián ha ocupado diferentes cargos en el organigrama andalucista. Empezó con la participación en la fundación de las Juventudes Andalucistas, de la que llegó a ser secretario general. Posteriormente fue alcalde del propio municipio de Écija, este municipio conocido por muchos por la sardina de Andalucía, pero también por el arte que tiene esa ciudad, porque tiene conocida como la ciudad de las Torres. Como les decía, llegó a ser alcalde durante 8 años. Posteriormente fue secretario general del Partido Andalucista y ahora, después de por primera vez unas elecciones primarias, ha sido elegido como candidato andalucista a la presidencia de la Junta de Andalucía. Julián, la tribuna es tuya. Pues buenos días y muchísimas gracias, en primer lugar, al propio foro por la oportunidad que nos dan en esta mañana de presentar nuestra opción, lo que representa la coalición andalucista, explicar lo que estamos haciendo y también por permitirnos hablar de Andalucía y de cómo se ve desde Andalucía el futuro de este país en un momento como el que vivimos, un momento pues tremendamente complicado, complejo por circunstancias que tienen que ver con la situación económica, por un lado, y también con la situación política que se ha estado viviendo en los últimos años, casi una revisión del modelo de Estado, de la que voy a hablar durante unos minutos. Va a ser de las escasísimas, desgraciadamente, oportunidades en las que vamos a poder hablar de los asuntos de Andalucía en Madrid, porque, desgraciadamente, una vez más, las elecciones autonómicas coinciden con las elecciones generales. Esto no tiene por qué ser así. Es más, lo normal sería que como comunidad que somos del 151, o sea, comunidad de pleno derecho, de las de primer nivel, pues tendríamos derecho a tener unas elecciones propias, unas elecciones completamente separadas de cualquier otra elección, como también tienen, en este caso, pues las comunidades autónomas de Cataluña, del País Vasco o de Galicia. Sin embargo, hay una actitud reiterada, desde nuestro punto de vista tremendamente negativa para los intereses de Andalucía, que es la que desarrolla, la que mantiene, en este caso, pues el presidente Chávez, el presidente en funciones, pero el presidente que lleva dirigiendo Andalucía ya 16 años. Y, bueno, en definitiva, esto nos está provocando el hecho de que el debate andaluz queda solapado por el debate estatal y es muy normal, no ya únicamente que desde Madrid no se escuche el debate en Andalucía, sino que incluso el propio debate en Andalucía pues se centra en los temas que tienen que ver con la actualidad del conjunto del Estado, evidentemente. Así que nos hemos tirado hablando muchos días pues, de las actitudes de los obispos, como ustedes mismos lo han hecho aquí, y ahora estaremos seguros hablando en estos días pues, del tema de los inmigrantes, por las propuestas del PP o por las propuestas del PSOE a nivel global. Esto, insisto, solapa el debate andaluz y algo tremendamente negativo. Por tanto, especialmente tenemos que agradecer esa invitación y esa oportunidad que nos dan por hablar de Andalucía. Lo primero que quiero hacer muy brevemente es explicar qué es la coalición andalucista, porque la coalición andalucista es la primera vez que concurre como tal a un proceso electoral. Nosotros somos la suma de 9 fuerzas políticas, todas ellas de ámbito andaluz, que hemos decidido sumar fuerzas, unirnos, de cara a representar una fuerza propia, una fuerza importante, tanto en el Parlamento de Andalucía, donde es imprescindible terminar de una vez con un régimen que tiene instalado el PSOE en la Junta desde hace ya 25 años, y es necesario también que agrupar fuerzas para tener una presencia significativa en las Cortes Generales, por lo mucho que nos jugamos en la próxima legislatura. La coalición la forma el Partido Andalucista, por supuesto, el PSA, que estuvo también durante mucho tiempo esa organización con nosotros mismos en un mismo proyecto político,
Pero la gran novedad es que a esa coalición andalucista se han sumado fuerzas que nunca han estado en el andalucismo, que nunca han estado trabajando codo con el andalucismo. La más significativa de ellas es el Foro Andaluz, que saben ustedes que organizó el que fue ministro Manolo Pimentel hace ya 4 años, y hay otras fuerzas que van desde el centro hasta la izquierda. Es una fuerza política, por lo tanto, nacionalista, progresista y de carácter abierto, de carácter de incorporación de distintas peculiaridades y distintas sensibilidades. Es un proyecto reformista, decimos nosotros. Proyecto reformista porque lo que pretende es introducir importantes reformas en Andalucía, en su economía, en su sociedad, en su modelo ecológico, y pretendemos ser una tercera vía frente al PSOE y al PP. Nosotros no queremos, no pretendemos ser sencillamente la muleta de ninguno de estos dos partidos, por cierto, que tienen su sede en Madrid y que analizan la realidad de Andalucía desde la perspectiva de los intereses del Estado, pero nunca desde los intereses de Andalucía, y nosotros, por lo tanto, somos algo diametralmente distinto, completamente distinto, que pretende tener una identidad propia y con el tiempo ir conformándonos como la gran opción de Andalucía, el gran proyecto de Andalucía que aglutine y que una los sentimientos de nuestro pueblo. Les tengo que decir que Andalucía rotundamente no quiere ser una tierra subsidiada. No es ese el camino que queremos los andaluces. Y, de hecho, no es eso lo que hemos sido nunca en nuestra historia. Andalucía nunca ha sido una tierra subsidiada. Y si en este momento podemos estar en algunos sectores o ante algunas visiones dando la sensación de tierra subsidiada, quiero que sepan ustedes que no es porque nuestro pueblo así lo quiera, no es porque los andaluces tengamos ese carácter, al contrario, nosotros hemos tenido que emigrar y hemos emigrado a toda España y a todo el mundo para sacar nuestra economía adelante. La emigración de Andalucía fue determinante para la capitalización de España en unos años en los que era decisivo que llegaran divisas y que llegaran recursos del extranjero, con el cual, por cierto, recursos con los cuales se pudo poner en marcha un cierto proceso de acumulación económica en este país, del que hoy estamos, por cierto, disfrutando de aquellas consecuencias. Ha sido una tierra tremendamente trabajadora, porque indudablemente hemos sido los que hemos alimentado a buena parte del país, precisamente a través de los sectores primarios que han sido tan importantes en nuestra economía, y por lo tanto lo que tengo que subrayar es que si Andalucía ante algunas percepciones da la sensación de tierra subsidiada, les quiero decir que no es por culpa del pueblo andaluz. Es como consecuencia de que el PSOE, en concreto el señor Chávez y el PSOE en Andalucía, llevan 25 años en una estrategia que consiste en que con las subvenciones, con los subsidios, tener un sistema de dominación de nuestro pueblo. Es decir, el subsidio no es algo que busque el andaluz, es una consecuencia de un modelo político de dominación. La forma de conseguir mantenerse durante tantos y tantos años en el poder no es otra que utilizar los recursos públicos no como palanca para el desarrollo, no como palanca para la convergencia. De hecho, no hemos conseguido la convergencia en 25 años. Los diferenciales entre Andalucía y el resto de España y el resto de Europa siguen estando por encima de los 20 puntos en casi todos los indicadores: renta per cápita, PIB, productividad. En todos esos indicadores, las diferencias entre Andalucía y la media de España y de Europa sigue siendo importante, a pesar de la cantidad de recursos que hemos recibido en los últimos años, tanto, en definitiva, de la solidaridad española como de los recursos que han llegado de Europa. De Europa, en los últimos 20 años, llevamos 20 años de incorporación a la Unión Europea, hemos recibido 60.000 millones de euros en total. Es decir, una cantidad importantísima de recursos que no han sido utilizados bien por parte de la Administración pública, por parte de un Gobierno que ha pretendido, insisto, utilizar esos recursos más como forma de mantener ese régimen que como forma de cambiar la situación. Por lo tanto, indudablemente, el gran proyecto que representa el andalucismo es la ruptura de esa situación. La ruptura, en primer lugar, de ese bloqueo institucional que representa el PSOE en el poder. Claramente se lo decimos. Pretendemos cambiar las cosas en Andalucía. Pretendemos poner al PSOE en la oposición, que le viene bien, por cierto. Después de tanto tiempo, le viene bien pasar unos años en la oposición, incluso al propio PSOE. No solamente a los andaluces nos viene bien que el PSOE esté en la oposición, al propio PSOE le viene bien para poder poner en marcha un proceso de renovación.